Muchísimas gracias por esa introducción y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Como mencionó el doctor, lo que vamos a estar hoy básicamente es repasando las imágenes que se realizan luego de que los pacientes politraumatizados tienen lesiones vasculares. Así que cómo se ven esos pacientes. Y sin más, voy a comenzar aquí. No tengo ningún conflicto de interés. Ok, y básicamente los objetivos de esta presentación es que vamos a discutir cuáles son esas lesiones postraumáticas vasculares más comunes y cuál es el mecanismo de la lesión. También vamos a repasar los protocolos para los estudios de imágenes que se utilizan para evaluar tales lesiones y cuáles son los hallazgos por imágenes más comunes que presentan estas lesiones. Mayormente vamos a estar evaluando a estos pacientes con tomografía computarizada y angiografía de tomografía computarizada. Vamos a discutir también cuáles son las complicaciones y el manejo o los manejos más comunes que necesitan o requieren estos pacientes que tienen lesiones vasculares postraumáticas y cuáles son los imitadores o las faltas, ¿verdad?, que podemos enfrentar cuando estamos evaluando a estos pacientes. Ok. A modo de introducción, las lesiones vasculares, ¿por qué es importante este tema, verdad? ¿Y por qué nos debe preocupar? Pues porque las lesiones vasculares son una fuente principal de mortandad y morbilidad en los pacientes de trauma. El 25% de las muertes relacionadas a trauma ocurren secundarios a lesiones cardíacas o vasculares que incluyen el corazón y los grandes vasos. 90% de los pacientes que presentan con trauma agudo a la aorta no llegan al hospital. O sea, quiere decir que estos pacientes mueren en el lugar donde tuvieron el trauma. Así que eso es un número bastante alto. Estas lesiones son bien preocupantes, tienen alta mortandad, así que tenemos que saber reconocerlas a tiempo para que los pacientes puedan ser manejados de manera adecuada. Un 70 a un 90% de los pacientes que presentan con trauma agudo a la aorta sobreviven si se les realiza el manejo quirúrgico adecuado y llegan a tiempo al hospital. Así que por eso el diagnóstico es imperativo. Luego de que se adquiere el diagnóstico, el tratamiento es necesario de que se haga de manera rápida, ¿verdad? Para evitar la pérdida de alto volumen de sangre y la muerte en estos pacientes. Así que esos primeros minutos y horas son cruciales en los pacientes de trauma que sospechamos que tienen alguna lesión vascular. En los casos donde hay sangrado, eso es un factor, ¿verdad?, bastante definitivo para la mortandad. Y el CT y la angiografía por CT va a ser una de las técnicas no invasivas que nos permiten poder evaluar a estos pacientes de manera rápida y con certeza para evaluar el área en cuestión. Así que por eso es que los radiólogos presentamos una parte importante de la evaluación de estos pacientes porque tenemos una modalidad que puede evaluar a los pacientes con una alta certeza sin ser invasivos. Así que por eso es que tenemos que todos conocer esto, aunque no seamos radiólogos con especialistas en imágenes cardiotorácicas. Así que como les había mencionado, primero, antes de discutir cuáles son los tipos de lesiones vasculares, quería discutir cuál es el mecanismo por el que ocurren estas lesiones. Y en primer lugar está el trauma romo o el trauma cerrado, que son las lesiones que no son penetrantes. Esto es la causa más común de lesiones vasculares. Y uno pensaría, ¿por qué? Si es trauma cerrado, trauma romo, no tengo algo penetrante, ¿cómo es la causa más común de lesiones vasculares? Pues porque cuando ocurre un trauma romo, la manera en la que se afecta el vaso sanguíneo es porque hay que pueden ocurrir fuerzas anteriores o posteriores de aplastamiento y hay fuerzas de deceleración. Así que en los puntos donde los vasos están fijos, al tener estas fuerzas que causan aplastamiento o están acelerando y decelerando, es donde puede ocurrir la lesión al vaso. ¿Y cómo presentan esas lesiones o qué tipos de lesiones podemos ver por trauma romo? Pues lo que vamos a ver son avulsiones de las ramas de los vasos grandes, desgarramiento de la capa íntima del vaso, trombosis o formación de pseudoaneurismas. En el caso del segundo mecanismo de estas lesiones vasculares es el trauma penetrante, como les mencionaba. Y trauma penetrante, a diferencia del cerrado, quiere decir eso mismo, ¿verdad? Que tengo algo agudo que está causando un rompimiento de la piel y está entrando al cuerpo. Esto puede ser de manera accidental
o secundaria, ¿verdad? Cuando vemos pacientes que son apuñalados o disparos, en Puerto Rico, en el hospital de la Universidad de Puerto Rico, es un trauma center nivel 1, así que nosotros pues eso es lo más que vamos a evaluar. Y esto, ¿cómo causa daño al vaso? Pues este tipo de mecanismo, lo que causa daño a los vasos es porque causa perforación de lado a lado de la pared vascular. Así que esto puede llevar a hematomas contenidos, a disrupciones en la íntima que lleven a trombosis o hasta la formación incluso de fístulas arteriovenosas. ¿Estamos todos hasta aquí ahora? ¿Eh? Y por último, el otro mecanismo, ¿verdad?, de lesiones vasculares es el trauma iatrogénico. Y esto puede ser, ¿verdad?, los pacientes que están siendo evaluados de manera quirúrgica o endovasculares están recibiendo intervenciones donde pueden haber daño a los vasos. Y, ¿verdad?, aquí lo que vamos a evaluar son las imágenes. Y lo más que queremos saber es qué imágenes debemos hacer para evaluar a estos pacientes. Pues lo primero es que los pacientes politraumatizados, en la mayoría de los lugares se le van a realizar tomografías computarizadas o los CTs con multidetectores. Y los CTs de multidetectores son la primera modalidad para evaluar a estos pacientes que se sospecha que tienen lesiones vasculares postraumáticas. ¿Y por qué es eso? Primero porque representan un costo relativo bajo y los hay altamente disponibles en la mayoría de las instituciones. Así que esto permite que podamos evaluar al paciente de manera rápida, no invasiva, para adquirir una imagen que nos da mucha información. El protocolo recomendado cuando se sospecha en un paciente de trauma que tiene lesiones vasculares es que se le haga una tomografía computarizada sin contraste, luego se le administre contraste intravenoso de manera angiográfica para resaltar los grandes vasos, sobre todo cuando se sospecha que hay daño a la aorta. Si tenemos en los lugares que esté disponible el gatilleo por electrocardiograma para poder evitar el movimiento, pues se hace, siempre y cuando se tenga disponible y se tenga el tiempo para hacerlo. Y en los pacientes que se conozca de antemano que ya tienen una prótesis endovascular o un injerto endovascular, se le requiere que se le hagan imágenes tardías, luego algunos 50 segundos luego de que se le administró el contraste para descartar que no tenga ningún leak o, ¿verdad? O escape en ese injerto. Así que sin más preámbulos, vamos a repasar cuáles son estas lesiones postraumáticas vasculares que ocurren. Primero, tenemos a la derecha, esto es un diagrama que yo realicé para tener un resumen, ¿verdad? ¿Y cuáles son las capas de la aorta, de estos vasos, de los vasos de la pared? La pared tiene tres capas y el primero, esta que ven aquí en amarillo o en doradito, es la túnica íntima, que esa es la capa más interior que va a tener el vaso. Luego la túnica media y luego le sigue la túnica adventicia, donde estas líneas que ven rojas, que estoy marcando aquí, son el vasa vasorum, que son los vasos que nutren a esa pared del vaso. Así que esto es un repaso para que podamos, más adelante van a ver que yo les voy a mencionar a qué nivel ocurre la lesión, pues para que repasen va túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Ok, así que la ruptura de la íntima, esto es una lesión aórtica de tipo 1, donde se caracteriza por una ruptura o disrupción de la capa más íntima e interior del vaso sanguíneo, que es la túnica íntima. Por tomografía computarizada, ¿cómo se va a ver esto? Pues esto se va a ver como una línea hipodensa dentro del lumen del vaso, que es lo que se conoce como un colgajo intimal o en inglés el intimal flap. Así que lo que vamos a ver es una línea hipodensa en esa columna de contraste. Este tipo de lesión vascular va a requerir manejo médico conservador. Es decir, estos pacientes no necesariamente y usualmente no van a recibir manejo quirúrgico. Así que esto es un ejemplo de un paciente que tenía un colgajo intimal en un paciente con una ruptura intimal, que son, recuerden, las lesiones grado 1. Estamos viendo en la imagen A y B, son cortes axiales de tomografía computarizada en un paciente de trauma luego de recibir contraste, y esto es una reconstrucción, en la imagen C, una reconstrucción sagital. La flecha roja lo que nos está demarcando es ese colgajo intimal que les mencionaba, y ven como la columna de contraste que está en el arco aórtico aquí, estamos viendo que tiene de momento una línea hipodensa que no toma contraste
que se extiende desde el arco aórtico hasta la aorta descendente. Este paciente sabemos que tiene trauma, ¿verdad? Porque con la flecha amarilla también estamos viendo una colección de líquido que en las imágenes precontraste que no las estoy enseñando aquí se ve hiperdenso, así que tiene un sangrado mediastinal o un hematoma mediastinal. Y la flecha azul lo que está demarcando es que también tenía un derrame pleural. Así que a mis residentes yo siempre les explico que si vemos una línea hipodensa en el vaso, pero no veo ninguna de estas cosas adyacentes, no tiene historial de trauma, pues eso no necesariamente va a ser una ruptura de la íntima, ¿verdad? Siempre vamos a buscar todas estas cosas que acompañen y que nos hagan ese diagnóstico más certero. Y el CT nos ayuda, que el CT tiene una buena resolución y un buen contraste, así que podemos distinguir todas estas estructuras. Y en la imagen sagital lo que estamos viendo es cómo se ve, aquí tenemos una protrusión focal al nivel del arco aórtico distal y aorta descendente proximal, que esto era un pseudoaneurisma en este mismo paciente. Entonces, el segundo tipo de lesión vascular postraumática que vamos a ver es la disección. La disección es una lesión aórtica tipo 2 que se caracteriza, o grado 2, perdón, por una disrupción, no solo de la íntima, sino también de la media. Así que si vamos a repasar, como les mencionaba ahorita, teníamos tres capas. La íntima era la más interior, la túnica media y la túnica adventicia, que era la más afuera. Pues ahora, en el grado 1 solo tenía íntima anterior, ahora estoy evaluando la íntima y la íntima y la capa media están siendo envueltas. Así que esto es lo que se conoce como una disrupción subadventicia, debajo de la capa adventicia. Y puede ocurrir cuando hay una ruptura del lumen del vaso sanguíneo que se extiende hacia la media. Es usualmente lo que pasa, puede ser circunferencial o longitudinal, pero tiene que envolver la túnica media. Al esto ocurrir, se destruye o ocurre una disrupción de los planos laminares de la túnica media. Así que cuando yo tengo una disrupción del plano laminar, ¿qué nos lleva a pasar eso, verdad? Pues si yo tengo flujo dentro de un vaso, ¿verdad? Y por física, repasamos que cuando yo tengo flujo y yo tengo un plano laminar que ahora tiene una disrupción, entonces va a haber flujo anormal dentro de ese vaso sanguíneo. Cuando hay flujo anormal, eso va causando presión, ¿verdad? Y tiene más flujo y se crea un falso lumen. Cuando se crea un falso lumen, se puede formar un pseudoaneurisma mientras esa protrusión se sigue ensanchando. Y por la irregularidad de la pared de ese falso lumen. Así que, ¿cómo se ve esto? Se lo voy a enseñar ahora, ¿verdad? Para explicarlo mejor. Primero les voy a explicar, disculpen, que los pacientes que están predispuestos a esto, ¿qué pacientes son? Pues los pacientes que padecen de presión arterial alta o pacientes hipertensos, pacientes que tienen condiciones preexistentes o desórdenes de tejido conectivo, como lo son el síndrome de Marfan, pacientes que tienen historial de trauma o pacientes que hayan tenido cirugía reciente. Estas lesiones o lesiones postraumáticas vasculares grado 2, que son las disecciones, se pueden clasificar dependiendo de la extensión de dicha lesión y se clasifican bajo las categorías de Stanford o de Bakey dependiendo de la institución. Y cuando digo dependiendo de la institución, no es algo real. En realidad depende del cirujano vascular o cardiotorácico de esa institución y cuál es la clasificación que ellos prefieran. La clasificación de Stanford básicamente nos da dos categorías, la tipo A y tipo B. La tipo A envuelve la aorta ascendente y requiere manejo quirúrgico. Y la tipo B envuelve la aorta descendente solamente y requiere manejo conservador. Por el contrario, en la clasificación de DeBakey nos añade otra tercera categoría. Tiene la tipo 1, que envuelve la aorta ascendente y descendente, la tipo 2, que solo envuelve la aorta ascendente, y la tipo 3, que solo envuelve la aorta descendente. Así que de nuevo, esto varía por institución, las clasificaciones y los estadios existen para tener unas guías, pero esto depende de la institución. Las guías requieren, ¿verdad? Que si envuelve la aorta ascendente, usualmente estos pacientes requieren manejo quirúrgico, pero recuerden que esto siempre va a depender del paciente y del cirujano de esa institución. La presentación, si un paciente tiene una disección, ¿cómo van a presentar? Pues presentan de manera aguda, usualmente se van a quejar de dolor de pecho anterior que se irradia a la espalda. Y eso para cuando estamos tomando exámenes, eso es lo que tienden a ponernos en la pregunta para que lo reconozcamos.
Por radiografía, lo que podemos ver es que haya un ensanchamiento del mediastino. Esto es un hallazgo que no es específico y que pues, la radiografía convencional, ¿verdad? Puede estar negativa incluso y el paciente tener una disección. Así que la evaluación estándar para los pacientes que se sospecha que tienen una disección es la tomografía computarizada. ¿Y cómo se realiza esto, verdad? Pues repasamos. Se va a hacer un estudio sin contraste. Luego, un estudio con contraste intravenoso para evaluar la disección. Esto se puede evaluar también por resonancia magnética. Sí, se puede evaluar por resonancia magnética, pero como conocen, la resonancia magnética toma más tiempo, es más caro, el paciente tiene que estar estable. Así que usualmente lo que vamos a usar en un setting de trauma hospitalario de sala de emergencia es la tomografía computarizada, que está bastante disponible. Y lo que vamos a ver es el colgajo intimal que les mencionaba ahorita, que es ese defecto hipodenso en la columna de contraste, pero esta vez va a cruzar el vaso sanguíneo, va a cruzar ese lumen y esa columna de contraste. Y es muy importante que diferenciemos el lumen verdadero del lumen falso. Y esa debe ser la primera evaluación que hagamos una vez identificamos que el paciente tiene una disección. Y ahora decimos, ok, Amanda, ¿y cómo yo distingo un lumen cierto de un lumen falso? Un lumen verdadero de un lumen falso. Ok, pues el lumen verdadero suele ser el más pequeño de los dos, tiende a mantener la forma cilíndrica del vaso y mantiene una conexión con la parte no disectada del vaso. Así que por lo tanto, el lumen verdadero va a coger más realce de contraste, porque se mantiene la conexión con el vaso verdadero. Por el contrario, el lumen falso tiende a ser el más grande porque, como les mencioné, en el mecanismo de la lesión, esa pared es irregular y ahora solo la está aguantando la adventicia. Así que la aguantar la adventicia tiende a crecer más porque tiene más elasticidad. Y tiende a ser el lumen que tenga menos realce de contraste en la mayoría de los casos. Recuerden, ¿verdad?, que los pacientes no leen el libro antes de llegar a la sala de emergencia o a nuestra institución. Así que hay pacientes que presentan diferente, pero los más comunes es que ese sea el lumen falso va a ser el que menos realce de contraste tenga. Ok, vamos a parar de hablar, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto por imagen? Que es lo que queremos ver. Pues aquí tenemos dos imágenes de tomografía computarizada con realce de contraste intravenoso en cortes axiales A y B del mismo paciente, unos más arriba y unos un poquito más inferior. Y lo que estamos viendo es a nivel del arco aórtico. La flecha roja lo que me está demarcando es ese colgajo intimal que les mencionaba y ven cómo es una línea hipodensa o negra, ¿verdad? En la columna de contraste. Y eso está creando ahora dos lúmenes. Uno que está marcado por el asterisco verde, que es el lumen verdadero. ¿Y cómo yo sé que es el lumen verdadero? Tiene más realce de contraste, es el más pequeño y mantiene la forma de la aorta. Y luego el lumen falso, que es el que está demarcado por el asterisco azul, que tiene menos realce de contraste, es más grande y es el más irregular de los dos. Vemos que esta disección se extendía desde el arco aórtico hasta la aorta descendente. Y ven cómo en la aorta descendente, ese lumen verdadero, que es este que está aquí, que les estoy marcando, se mantiene con más realce de contraste que el lumen falso. Y el lumen falso tiende a ser el que menos realce de contraste tenga y el que más grande se ve. También, para una cosa que nos ayuda a ver que este paciente tiene trauma, si estuviéramos evaluando esta imagen antes de darle el contraste intravenoso, vean que la aorta ascendente y en el arco aórtico proximal estamos viendo distensión de esa aorta, una distensión aneurismática. Así que si yo tengo un paciente que por alguna razón se le realizó una tomografía computarizada de pecho y yo veo que la aorta se ve más grande, yo no puedo descartar que ese paciente tenga una lesión de la aorta si no le doy contraste intravenoso. Ok, esto es una reconstrucción sagital y de volumen 3D de este mismo paciente y van a ver cómo ese colgajo intimal se extendía desde la aorta ascendente por el arco aórtico hasta la aorta descendente. Nuevamente les marco con un asterisco verde el lumen verdadero de la aorta y vean que ese es el que mantiene la conexión con las valvas de la válvula aórtica
Y el lumen falso es el que es el asterisco azul, que es el que tiene menos realce de contraste, es el más irregular de ambos y el más grande. Este es otro ejemplo de otro paciente con una disección de la aorta. Aquí estamos viendo nuevamente tres cortes A, B y C axiales en una tomografía computarizada luego de administración de contraste intravenoso. Pero esta era una disección que se extendía no solo por la aorta, sino que estamos viendo con la flecha roja que se extiende al tronco brachiocefálico y a la carótida derecha común. En la imagen B, la flecha amarilla lo que nos está demarcando es que también se extendía a la a la arteria subclavia izquierda proximal y se extendía inferior o caudal hacia la aorta abdominal. Y en este caso estamos viendo, estamos aquí al nivel del tronco celíaco y vemos cómo ese colgajo intimal se extiende hacia la hostia, ¿verdad? Del tronco celíaco. Nuevamente podemos, a manera de repaso, el lumen verdadero es este que está tomando más realce de contraste y un truco, ¿verdad? Es que las ramas de la aorta abdominal suelen salir usualmente del lumen verdadero. Y el lumen falso es este que está aquí, que a la más lateral, que es el que tiene menos realce de contraste y es el más grande de ambos. Ok. La disección, como ven, que les mencionaba, es una lesión vascular aórtica tipo 2. Y al ser de grado 2 o estadio 2, quiere decir, ¿verdad?, que es un poco más compleja, envuelve dos capas de los vasos sanguíneos, así que puede presentar con más complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Pues la que queremos evitar y la más preocupante es la muerte, ¿verdad? Porque esto puede, la disección, ese colgajo intimal, se puede extender a las estructuras adyacentes, incluyendo el pericardio, la pleura o las cavidades peritoneales que revisten esta estructura adyacente. Así que eso puede representar que el paciente pierda mucha sangre, un alto volumen de sangre rápidamente. También, si la disección se extiende, ese colgajo intimal se extiende a la raíz aórtica, puede envolver las válvulas aórticas y eso puede envolver las coronarias y también representar, ¿verdad?, una complicación severa. Y puede causar también aplastamiento de las coronarias. Si esa disección rompe a nivel de la salida de las coronarias, puede que no se extienda el colgajo intimal a la coronaria, pero le cause efecto de masa por el lumen falso, que como les mencionaba, crece rápidamente, ¿verdad? Porque tiene más elasticidad. Así que eso son las cositas que nosotros tenemos que estar pendientes cuando estemos evaluando a estos pacientes. Aquí tenemos otro ejemplo de disección, esta vez más arriba, ¿verdad? Nos fuimos del arco aórtico, estamos teniendo la imagen A, es una reconstrucción sagital de un CT con contraste intravenoso, donde la flecha amarilla nos demuestra un colgajo intimal, ven esta línea hipodensa a nivel de la carótida derecha distal. Y también vemos en la flecha roja nos está mostrando que tiene en la carótida interna distal una irregularidad del vaso. Cuando se le realizó una angiografía digital con subtracción a este paciente, vemos que esa flecha roja lo que demostraba aquí con el colgajo intimal, estamos más o menos al mismo nivel, era una disección de esa carótida común distal. ¿Ok? Este otro ejemplo en un paciente, ese mismo paciente que había presentado con trauma bilateral, creo que era trauma penetrante en este caso, el mecanismo de la lesión, pues aquello era, la imagen que les enseñé anteriormente era la carótida derecha, pues en la carótida izquierda tenía esta protrusión focal distal de la carótida interna izquierda, que es lo equivalente a un pseudoaneurisma postraumático. Se le realizó a este paciente la misma angiografía digital con subtracción, donde vemos esa protrusión y ese embolsamiento del contraste, que es lo que representa un pseudoaneurisma. ¿Ok? Y recuerden que el pseudoaneurisma, porque no envuelve todas las capas del vaso, así que no es un aneurisma verdadero. Las disecciones en ocasiones raras pueden ocurrir de manera aislada en ramas de la aorta. Esto no es común, pero pasa, ¿verdad? En nuestra institución tuvimos un caso de un paciente que presentó
con una disección del tronco celíaco aislada, espontánea. Era un paciente saludable, entiéndase que no tenía historial médico pasado, de 44 años de edad, así que joven, y que presentó con dolor agudo epigástrico al hacer ejercicio. Las disecciones arteriales espontáneas tienden a ocurrir, y espontánea lo que quiere decir es que no tiene historial de trauma, ¿verdad? Pues tienden a ocurrir mayormente en hombres más que en mujeres y por mucho, o sea, 5 veces más comunes en hombres que en mujeres. Y usualmente se presenta en la edad media, o sea, como a los 55, 50 años de edad. Disculpen. Este las disecciones aisladas han sido asociadas a pacientes que tienen historial de aterosclerosis, que tienen hipertensión, que tengan algún tipo de degeneración de la pared por alguna, puede ser enfermedad de tejido conectivo en las pacientes embarazadas o pacientes que tienen arteriopatía, pero la mayoría de los casos no se establece una causa para que esto ocurra, como es ese caso que mencionaba de nuestro paciente. Y este es el ejemplo. Este paciente de 44 años de edad estaba haciendo ejercicio, presentó con dolor abdominal y estamos viendo en la imagen A es una reconstrucción sagital, la imagen B es un corte axial con contraste y el C también, pero de proyección e intensidad de proyección máxima. Y lo que estamos viendo es en este set abdominal, ese colgajo intimal que les mencionaba a nivel del tronco celíaco. Esta es la arteria mesentérica superior y este es el tronco celíaco. Y vean esa línea hipodensa que se extiende en el vaso, que era lo que representaba esa disección. La flecha amarilla lo que me está enseñando es que esa disección se extendía a la arteria esplénica y por la flecha azul lo que estamos viendo en la imagen C es que se extendía también a la hepática común. Así que, y ese paciente más distal tenía que los vasos se estaban ya disminuyendo en tamaño y esto ocurre porque hay vasoconstricción, así que el vaso trata de protegerse. Ok. Y el próximo tipo de lesión que podemos ver es la transección, y esta es la más mala, como les mencionaba, grado 1, grado 2. Grado 1 era la ruptura de la íntima, el grado 2 era la ruptura de la disección que incluía la íntima y la capa media. Pues transección son lesiones de la aorta grado 3 o estadio 3 que envuelven las tres capas del vaso, de la pared del vaso. En una transección es lo equivalente a que se rompió el vaso sanguíneo y esto puede ocurrir es una laceración transversa completa del vaso. Esto usualmente, aunque uno no lo vea de esa manera, envuelve menos sangrado que las lesiones que habíamos mencionado anteriormente y esto ocurre porque para mantener homeostasis el vaso va a tratar, cuando tengo una laceración incompleta que envuelve las tres capas, va a tratar de crear vasoconstricción y esa vasoconstricción evita que se pierda tanto sangre. Así que usualmente esto se va a ver, como les mencionaba, es una lesión severa, así que se va a ver en traumas de alto impacto y suele ocurrir en las fuerzas de deceleración, mayormente en traumas no penetrantes. La mayoría de los pacientes lamentablemente mueren antes de llegar al hospital o de que se haga un diagnóstico porque pues si esto ocurre a nivel de la aorta o del arco aórtico, pues para de tener flujo sanguíneo al resto del cuerpo. La presentación, la más común es que tengan pacientes que presentan con una baja en la presión sanguínea o hipotensión en el setting de trauma. También pueden tener y suelen tener fracturas y fracturas a nivel de la columna o del omoplato o de la pelvis. Así que eso es lo que me dice son, ¿verdad? Estamos buscando, esos son hallazgos que nos ayudan a decir que ese paciente recibió un trauma de alto impacto, ¿verdad? Cuando tenemos fracturas en la columna o en los omoplatos, eso no ocurre porque el paciente se cayó, suelen ocurrir porque el paciente tuvo un trauma de alto impacto. Y una transección se sospecha en los pacientes de trauma que presenten con hematomas en el pecho, que tengan hemotórax o que tengan contusiones pulmonares en el caso de que se le haga la tomografía computarizada. La transección, si se evalúa con una placa de pecho, una radiografía convencional de pecho, esto, si yo no veo nada en la placa de pecho, pues tiene un alto nivel de predicción negativo. ¿Qué puedo ver por imagen en una placa? Pues yo puedo ver que haya ensanchamiento del mediastino, que se pierda el borde normal que forma el arco aórtico en la placa.
O en algunos pacientes pueden desarrollar lo que se conoce como la capa pleural apical, mayormente en el lado izquierdo, porque ahí es que va a estar el arco aórtico en la mayoría de los pacientes. Cuando se le hace tomografía computarizada, ya sea convencional o con angiografía, ese es el estudio por excelencia para valorar a estos pacientes, ¿verdad? Porque nos provee un alto contraste, son altamente sensitivos y nos puede enseñar además las estructuras adyacentes y si el paciente está teniendo contraste, extravasación de contraste agudo o sangrado activo. Esto es un ejemplo de una transección, esto es una imagen de un CT o una tomografía computarizada con contraste a nivel axial, a nivel del inlet torácico, discúlpeme, de las primeras costillas. Y estamos viendo que hay una falta de opacificación o se pierde la columna de contraste a nivel de la arteria subclavia izquierda, al nivel de la primera costilla. Así que esto es equivalente a una transección de la arteria más distal, no tenía realce de contraste, así que se cortó aquí. Y como ven, estas son lo que les hablaba, que tenemos que buscar esas pistas que nos da el paciente, pues tiene también estas burbujas negras que vemos aquí, eso es enfisema subcutáneo, también tiene un neumotórax. Pues todo esto quiere decir que ese paciente tuvo un trauma de alto impacto y nos ayuda a decir, pues si yo veo todos estos signs o hallazgos, ¿verdad? O pistas de que haya tenido trauma y veo que paro de ver la columna de contraste, pues tengo que sospechar que eso es una transección del vaso. Ok. Como podrán imaginarse, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, las transacciones representan un alto nivel de mortandad, así que el manejo rápido es requerido. ¿Cuál es el manejo, verdad, que tenemos que recordarnos para estos pacientes? Usualmente se le trata con bloqueadores beta o vasodilatadores para mantener la presión sanguínea estable. Y lo que queremos buscar es que la presión sistólica esté alrededor de 120 milímetros de mercurio y la diastólica en o por debajo de 80 milímetros de mercurio. Estos pacientes, depende, ¿verdad? El manejo va a ser quirúrgico o endovascular, pero depende del paciente y de cuán estable esté para llevarlo a sala. Los estudios han demostrado que los pacientes que se reparan o se tratan con tratamientos endovasculares tienen menos complicaciones y disminuye la mortandad y la morbilidad que cuando se hacen cirugías convencionales. Pero de nuevo, eso depende de la institución, depende del cirujano y depende también de cuán estable o no esté el paciente a la hora de hacerlo. Ok. El otro tipo de lesión que vamos a evaluar son los pseudoneurismas, que ya hemos visto algunos ejemplos acompañados, ¿verdad?, a los casos que hemos mencionado anteriormente. Pero un pseudoneurisma, ¿qué es lo que representa? Un pseudoneurisma es un aneurisma falso. ¿Y por qué es falso? Porque no envuelve todas las capas de la pared del vaso. Esto es una disrupción aórtica de estadio 2 que afecta solo la media y la íntima, así que es igual que la disección. Y la túnica adventicia, como yo les mencionaba anteriormente, que es la capa más externa, suele ser la única que esté manteniendo esa sangre dentro del vaso sanguíneo. Así que eso va a hacer que se forme una protrusión focal en el vaso, y eso es el pseudoneurisma. Como se podrán imaginar, si un vaso sanguíneo usualmente tiene tres capas y ahora solo me quedo con una, estas protrusiones tienen un alto riesgo de que se rompan, ¿verdad? O de ruptura. Y usualmente los pseudoneurismas se van a ver en pacientes que tienen trauma romo o trauma penetrante, ¿verdad? Punzante, para que se creen. Pero también recordemos siempre que los pacientes no solo de trauma, hay causas iatrogénicas cuando los pacientes están siendo intervenidos de manera endovascular. Así que muchas veces lo podemos ver en los pacientes también que están recibiendo tratamientos de cardiología, en esas salas que se le hace accesos vasculares a nivel del femoral, pues es una causa común, bastante común de formación de pseudoneurisma. La evaluación se puede hacer por sonografía, por resonancia magnética o por tomografía computarizada y angiografía convencional. Usualmente lo que vamos a ver es que si se le hace una tomografía computarizada, que es la evaluación estándar y la más común, sin contraste, lo que voy a ver es una estructura focal, ¿verdad? Redonda. Así que la pared del vaso va a perder su forma. Así que si yo estoy siguiendo la aorta, por ejemplo,
Sin contraste, lo que voy a ver es que se ve más grande y que tenga un área focal diferente o irregular al resto del vaso. Una vez se le administra el contraste intravenoso, esa área focal o protrusión focal debe seguir la misma señal que la arteria que está adyacente. Si toda esa protrusión focal no tiene realce de contraste de la misma intensidad del vaso, pues tengo que sospechar que tengo trombosis o un trombo ya se está formando en esa área. Los aneurismas verdaderos y falsos se caracterizan por tener un símbolo del yin yang, que es vemos contraste, realce de contraste de alta intensidad y baja intensidad, diferenciando esas diferencias de atenuación, es lo que me diferencia lo que es sangre y de lo que es la trombosis. Y si le hacemos estudios de sonografía o de ultrasonido con Doppler, lo que voy a evaluar es que esa diferencia en color se produce por ambas direcciones que está teniendo el flujo sanguíneo en esa área. Y eso ocurre para yo ver ese yin yang sign en sonografía, ¿verdad? Pues el aneurisma no puede estar trombosado. Y esto es importante, ¿verdad? Que lo recordemos, lo compartamos con nuestros colegas, los cardiólogos, nuestros colegas urólogos, todos los pacientes, todos los médicos que hagan intervenciones guiadas por imagen, en especial por sonografía o ultrasonido, ¿verdad? Porque al ellos pinchar, ellos tienen ya el probe en sus manos y pueden evaluar si en efecto desarrollaron un aneurisma. Y una de las cosas que vamos a ver es esa alteración en el flujo, porque estoy teniendo flujo bidireccional en el área de la lesión. Y el flujo bidireccional es porque se pierde el flujo laminar. También, ¿verdad? Si vamos a hablar más específicamente de la pseudoaneurisma de la aorta, ¿esto dónde suelen ocurrir? Vamos a decir, la aorta es un vaso sanguíneo el más grande del cuerpo, es fuerte, es grande, la pared debe ser fuerte, pero debe haber una área donde esto se pueda formar. Pues las áreas más comunes es en el hiato diafragmático o en el istmo aórtico. El istmo aórtico está justo distal a la salida de la subclavia izquierda. ¿Y por qué ocurre en esos sitios? Pues esos sitios es donde la aorta está más fija. Más fija quiere decir menos móvil. Y los mecanismos, ¿verdad? Las teorías que evalúan cómo puede ocurrir o cuál es el mecanismo para que esto se desarrolle, es porque hay fuerzas de desaceleración que causan tensión entre el área móvil y el área fija de la aorta. Así que al nivel de seísmo, por ejemplo, en la aorta descendente, si yo tengo un área que está altamente móvil y un área que no se está moviendo, que está fija, al yo tener una fuerza que causa tensión y desgarre, jala y rompe por esa parte. También puedo tener un impacto y tiene que ser un impacto tan fuerte, ¿verdad? Que cause un aumento en la presión intravascular y lleve a la ruptura al nivel del istmo. Y hay una teoría, por último, otra teoría que se evalúa es que ocurra un aplastamiento, ¿verdad? O una punzada entre la aorta y la columna que está posterior a ella. Esto se ve en los pacientes que tienen trauma y tienen fracturas de la columna, pues pueden tener ese envolvimiento de la aorta. El manejo va a ser usualmente reparación endovascular y ese es el preferido si la anatomía lo permite, ¿verdad? Como sigo recordando, siempre va a depender del paciente. Suele requerir que se haga manejo quirúrgico abierto más tardío, pero depende del tamaño, no solo del paciente, sino también del tamaño del pseudoaneurisma. Ok, y aquí tenemos un ejemplo de esos pseudoaneurismas aórticos. Estos son dos imágenes de CT, luego de administración de contraste intravenoso en cortes o reconstrucciones sagitales. Así que lo que estamos viendo primero en esta imagen A, demarcado por el círculo rojo, es una protrusión focal con un colgaje intimal, que es verdad que ven que es esa línea hipodensa, al nivel de la aorta descendente, que es donde les mencionaba que es más común que ocurran. Esto fue luego de trauma, así que esto fue un pseudoaneurisma de la aorta. Y luego esta imagen se obtuvo, la imagen B, se obtuvo más luego de la reparación, así que ven que a este paciente se le puso una prótesis endovascular o stent, como se le conoce en inglés. Y en la imagen C estamos viendo a ese mismo paciente luego de la reparación, luego que se le puso la prótesis endovascular.
¿verdad? Que lo vemos aquí bien bonito, esas líneas hipertensas, que es donde está la reparación. Recuerden, como mencionábamos al principio de la charla, que los pacientes que conozcamos que ya tienen una reparación endovascular o una endoprótesis, se les deben realizar cuando se les realizan tomografías computarizadas con angiografía, imágenes tardías, ¿verdad? Para evaluar que estos pacientes no tengan escape de contraste o escape al nivel de donde se hizo la reparación. Así que es bien importante, como mencionaba al principio, como estos pacientes que sufren lesiones vasculares postraumáticas tienen una alta mortandad, no es solo importante para los radiólogos reconocer de manera rápida y certera estas lesiones, sino también poder evaluar las complicaciones que pueden surgir luego de que se identificó la lesión en los estudios que se le hacen para seguimiento. Aquí tenemos otro ejemplo de pseudoaneurisma, esta vez al nivel del arco aórtico. Está saliendo el tronco brachiocefálico y vemos aquí entre el tronco brachiocefálico y la carótida izquierda que tengo una protuberancia focal que sigue la misma intensidad del realce de contraste que el arco aórtico. Y eso va con una irregularidad en la pared. Esto es una reconstrucción coronal y esto es una reconstrucción sagital donde vemos esa protrusión que es un pseudoaneurisma del arco aórtico. Aquí la flecha amarilla lo que está demarcando es, como les mencionaba ahorita, siempre buscamos pistas, ¿verdad? Que nos digan que sufrió este trauma. Pues este paciente había sufrido un trauma penetrante, miren aquí el defecto en la piel por esa burbuja que vemos de aire y vemos aire como ese aire está disectando los tejidos blandos y los tejidos conectivos alrededor del área afectada hasta llegar a la aorta. Ok, y como les mencionaba al principio de, ¿verdad? De cuando discutimos los objetivos de la charla, no solo es ver cómo se ven estas lesiones por imágenes, sino también poder reconocer cuáles son las trampas que podemos tener en imágenes o las cosas que nos pueden hacer el diagnóstico un poquito más complicado. ¿Cuáles son esos imitadores que tenemos que reconocer? Pues los imitadores por excelencia de las lesiones vasculares son las variantes anatómicas y hay unas variantes anatómicas que pueden imitar un pseudoaneurisma. Esto se conoce como la protuberancia diverticular o divertículo ductal, que es un remanente del ducto arterioso. Y esto ocurre cuando el ducto arterioso, que es una estructura normal fetal, no se cierra como se supone. Al no cerrarse como se supone, mantiene una protuberancia focal en la superficie anterior inferior del arco aórtico, cerca del istmo aórtico. ¿Y cuál es el problema? Que yo mencioné que el lugar más común para un pseudoaneurisma aórtico es el istmo aórtico, ¿verdad? Entonces, en ese punto fijo de la aorta. Así que tenemos que saber diferenciarlo. Dado a su localización, ¿verdad? Si yo no tengo un historial de trauma, si yo no tengo esas pistas que les mencionaba adyacentes a la aorta, no tengo sangrado, no tengo líquido libre, pues yo debo de poder reconocer que es una variante anatómica. Usualmente, si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica calcificada de la aorta, pues es más fácil reconocerlo porque va a mantener esas calcificaciones, mantiene el lumen de la aorta de manera lisa y suelen tener un ángulo obtuso con la pared de la aorta. El diagnóstico se vuelve más difícil, ¿verdad? Cuando el ángulo es agudo y cuando ese paciente tiene un historial de trauma. Así que siempre tenemos que buscar esas pistas que nos ayuden a hacer el diagnóstico más certero. Aquí estamos viendo un CT, luego de administración de contraste intravenoso, una reconstrucción sagital, donde el círculo rojo lo que me está marcando es, ven cómo ahora tengo una protuberancia focal a nivel de la aorta, pero esta se ve más lisa que la que veíamos ahorita. No tengo sangrado alrededor, no tengo ninguna otra pista que me diga que este paciente tuvo trauma, no tenía historial de trauma, así que yo puedo decir, y está en la parte en la superficie anterior inferior de la aorta, así que esto es una protuberancia ductal o un ductus bump o diverticulum por su nombre en inglés. Así que vean qué bonito, ¿verdad? Poder reconocerlo. Ok, ¿dónde más podemos tener pseudoaneurismas o lesiones vasculares traumáticas? Pues en las extremidades, ¿verdad? Los brazos, piernas, pies. Los pacientes pueden también, los vasos sanguíneos, no solo la aorta, pueden ser envueltos en estos pacientes que son politraumatizados. En especial, la arteria femoral suele ser la más afectada y era algo que les había mencionado anteriormente
porque es el área donde usualmente hacemos cateterización arterial. Es un área donde queremos tener el acceso arterial al paciente. Así que una causa la causa más común en esta área es por iatrogénico, pero también puede ser una lesión postraumática. El manejo de estos pseudoneurismas, al igual que mencionábamos anteriormente, va a depender de la localización, del tamaño y de los órganos que se suplen del vaso afectado. Así que, ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos utilizar para manejar a estos pacientes? Una es compresión guiada por sonografía o por ultrasonido. Así que estamos viendo dónde está la lesión y se le hace presión a esa área por muchos minutos, tiende a ser hasta casi una hora, hasta que veamos que resuelve ese pseudoneurisma. También se le puede realizar una inyección de trombina, se le puede poner injertos o endoprótesis y también se pueden embolizar a estos pacientes de manera, utilizando catéteres y utilizando PEGA o gel foam, como es el nombre comercial de esta estructura, partícula, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un CT de la pierna, de la extremidad inferior, en un corte axial, donde estamos viendo una protuberancia, ¿verdad? Una estructura aquí focal irregular con realce de contraste que pertenece a la arteria femoral derecha. Esto me favorece a que es una formación de un pseudoneurisma. Esto lo pueden ver aquí en la reconstrucción 3D de este paciente. La flecha roja me está mostrando lo mismo. Tengo el vaso, ¿verdad? Y viene, de momento tiene el lumen, está irregular y tiene esas áreas focales, que son protrusiones focales, que son pseudoneurismas. Y como pueden ver aquí, les puse a propósito esta ventana de hueso para que vieran que este paciente también tenía una fractura femoral. De nuevo, siempre buscamos estas pistas que me digan, este paciente tuvo un trauma, pues tiene trauma, veo esta protrusión focal del vaso, pues pseudoneurisma postraumático. ¿Okay? Aquí tenemos un pseudoneurisma radial, así que esto es lo mismo que acabamos de ver en la femoral, pero ahora a nivel de la arteria radial, este era un poco más grande. El paciente se quejaba de que tenía una protuberancia debajo de la piel luego de recibir trauma, se le hace la tomografía computarizada con contraste intravenoso y vemos que ahora viene la arteria radial bajando y de momento tiene una protuberancia focal con el mismo realce de contraste que el resto del vaso y luego el vaso sigue distal. Así que esto es una pseudoaneurisma radial en un paciente que había recibido trauma. También podemos tener pseudoaneurismas pulmonares que pueden surgir en cualquier rama de las arterias pulmonares o en las arterias bronquiales. Pueden ocurrir por muchas causas, no solo por trauma. Se pueden ver en pacientes de cáncer que tengan lesiones neoplásticas, en pacientes que tengan infecciones como lo es la tuberculosis, en pacientes que tengan enfermedades de los vasos o las famosas vasculitis o en pacientes, ¿verdad?, que estén teniendo un historial de trauma. En las causas iatrogénicas, pues son los pacientes que han requerido que se les ponga algún tubo de pecho, que han tenido una biopsia reciente, una resección quirúrgica, que se le han puesto catéteres pulmonares, entre otras causas. La rotura de estos pseudoneurismas pulmonares o bronquiales se asocia hasta un 50% de mortandad y porque pueden imaginar que es que sangran y sangran mucho, es difícil accesarlo, es difícil encontrar el área de sangrado para el manejo y presentan con hemóptisis o sangrado, ¿verdad? Tosiendo y pueden perder mucha sangre bastante rápido. Estos pacientes, pues como me adelanté un poco, presentan con hemóptisis o sangrado en la caja torácica o el hemotórax. Y en esos casos, la evaluación por estándar se realiza el diagnóstico se debe realizar con tomografía computarizada de angiografía para identificar dónde es el área del sangrado y ver si el manejo que es la embolización, puede llegar a esa área. Así que nosotros como radiólogos debemos de decirle al médico, estoy identifico un sangrado, ¿dónde está? ¿Cuánto es lo más cerca anatómicamente que yo le puedo decir a ese médico que está ese sangrado para que puedan hacer el manejo adecuado? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una reconstrucción sagital de un CT luego de administración de contraste intravenoso, donde el paciente, ven aquí, esta área hipertensa que se ve, eso es el tubo de pecho. Este paciente politraumatizado que requería un tubo de pecho por un neumotórax
Y en este caso, cuando se le hizo el CT, además de todo este enfisema o aire subcutáneo que tiene el neumotórax, contusiones pulmonares, tenía unas áreas focales de realce de contraste pulmonar que eran continuas con la arteria pulmonar. Y esto era un pseudoaneurisma de la arteria lobular inferior pulmonar del lado De derecho. convexidad, no, de convexidad. Disculpe. Puedes continuar. Sí, disculpa. Pues nada, y era un pseudoaneurisma de la arteria pulmonar. Ok, pasamos de los pseudoaneurismas a hablar de las trombosis, ¿verdad? Y esto es cuando se forma un coágulo de sangre en un vaso donde cuando el vaso está normal o en hemostasis, esto ocurre para mantener ese flujo normal en el vaso. O sea, el vaso tiene algún tipo, el vaso sanguíneo, de daño o inflamación o rotura, algo le pasó a ese vaso, él trata de repararse por sí solo y va a activar esta cadena de coagulación para tratar de sellar o reparar el daño. Cuando el sangrado es secundario a trauma, la hemostasis ocurre para mantener la presión sanguínea a ese nivel y mantener el flujo sanguíneo. Y como mencionábamos anteriormente con las transecciones, también para evitar la pérdida de altos volúmenes de sangre. Pero hay pacientes donde esta hemostasis ocurre de manera anormal y alterada y se han identificado factores que van a hacer que esos pacientes estén hipercoagulables y desarrollen trombosis cuando no se supone. Eso es lo que se conoce como una tríada de Virchow y ocurre cuando tengo un daño o rotura endotelial. Se pierde el flujo laminar y ahora voy a tener flujo que se mantiene ahí fijo o estasis o tengo flujo turbulento en el área afectada y en los pacientes que están hipercoagulables. Así que cuando yo veo esas tres cosas, tengo daño endotelial, flujo turbulento o estático y tengo hipercoagulidad, pues entonces vamos a sospechar que estos pacientes pueden desarrollar trombosis. Y en la trombosis va a llevar a oclusión de los vasos. En el corazón o en las arterias de alto flujo, ¿verdad? Como tengo, pues, como acabo de mencionar, alto flujo o altas presiones, eso va a inhibir que se formen trombos usualmente, ¿verdad? Porque las plaquetas no se pueden ir pegando. Esos factores de coagulación no pueden desarrollar esa cadena de coagulación y no se forma el trombo. Si por el contrario yo ahora tengo estasis o no tengo flujo en esa área o tengo un flujo turbulento en vez del flujo normal laminar, se crea disfunción endotelial, se crea daño al endotelio y esto lleva a que yo cree áreas donde hay estasis, se crean contracorrientes, pierdo el flujo laminar y las plaquetas se empiezan a pegar. Se empiezan a pegar esas plaquetas y vamos a crear un área donde yo puedo desarrollar un trombo. Debido al flujo turbulento, a la estasis, esos factores de coagulación y las plaquetas se pueden pegar, el endotelio y la presión ya no me lo van a mover y entonces desarrolla el trombo. La trombosis suelen ser comunes, que lo mencionamos en las lesiones tipo 2, ¿verdad? En las aneurismas. ¿Por qué? Porque ese aneurisma provee ese ambiente perfecto y predilecto para que se desarrolle la trombosis. Es un área donde el flujo ya no es laminar, es un área donde yo puedo tener estasis de la sangre. Y al ocurrir trauma, puedo llevar a trombosis si yo estoy causando directamente un daño a la función endotelial. Se agregan las plaquetas y lleva a trombo. Así que una de las complicaciones más comunes de la trombosis o de la formación de trombos y coágulos es que se propague ese coágulo o que embolice a otras áreas del cuerpo y afecte a órganos distales. Aquí tenemos un CT abdominopélvico luego de administración de contraste intravenosa, donde estamos viendo que no tiene realce de contraste el riñón izquierdo. En el riñón derecho, la flecha amarilla lo que me está demostrando son áreas donde no veo contraste y son unas áreas periferales, ¿verdad? Que tienen una forma característica triangular, periferal, donde no tengo realce de contraste. Cuando evaluamos, estamos viendo que la arteria renal de izquierda, que es esta que estoy demarcándoles aquí, la veo salir de la aorta abdominal y de momento la pierdo.
la pierdo y pierdo la columna de contraste hasta llegar al riñón. Si la sigo, todo eso se ve hipodenso, no tiene realce de contraste intravenoso, así que eso es un coágulo o trombosis de la arteria renal. Este paciente había embolizado coágulos y trombos, así que por eso es que tenemos estas áreas de infarto en el riñón derecho también. Ok, otro tipo de lesión postraumática que podemos ver son los hematomas mesentéricos. En el setting cuando estamos hablando en el ambiente, ¿verdad?, de trauma, esto ocurre si yo tengo y yo veo áreas donde yo tenga líquido libre, mesentérico, que ese mesenterio empieza a tener mayor densidad y pueden estar asociadas o no a perforación de las asas de intestino. Cuando esto ocurre, ¿verdad? En la mayoría de los casos, puede presentar de manera aislada como un hematoma localizado en el mesenterio, sin yo ver una anomalía de las asas de intestino. Cuando ocurre puede ser por laceraciones de los vasos mesentéricos, esa es usualmente la causa, pero estos son, como son vasos pequeños, no como la aorta, como estábamos mencionando, pueden ser difícil verlos por imagen, así que muchas veces lo que vemos es solo ese hematoma mesentérico que se forma o esa densidad aumentada del mesenterio. Aquí tenemos un ejemplo, estamos viendo una imagen, la A es una reconstrucción axial, la B es la reconstrucción coronal y la C es la reconstrucción sagital luego de la administración de contraste en un paciente que se le realizó un CT abdominopélvico luego de presentar con trauma. Y lo que estamos marcando aquí en el círculo u óvalo rojo, ¿verdad? Yo les estoy marcando, es una área que tiene aumento de densidad en el mesenterio, en esa caja, en esa cavidad pélvica. Y lo que estoy viendo es que tiene aumento en la densidad, pero tiene un área focal que lo está demarcando esta flecha amarilla, que es más hiperdensa todavía. Y esa área hiperdensa, esto representaba un área de realce de contraste tardío. De aquí el contraste, estábamos en una fase bien tardía, como ya la aorta y las ilíacas no están tan realzando tanto con contraste, y tengo esta colección de líquido en el mesenterio que tiene un área hiperdensa que se vuelve más grande en las imágenes tardías. Así que esto era un paciente que había tenido trauma romo-abdominal y tenía un sangrado activo en el mesenterio con un hematoma mesentérico. También podemos tener, como mencionaba en los demás casos, trauma vascular o lesiones vasculares iatrogénicas. Suelen ocurrir cuando se realizan procedimientos mínimamente invasivos donde hay que accesar las arterias o las venas. En nuestra institución tuvimos un paciente que presentó con una disminución de la hemoglobina luego de que se le hiciera una cateterización cardíaca. Se le empezó a presentar con baja de hemoglobina, se le realizó un CTE luego de administración de contraste intravenoso. Aquí estamos viendo la imagen axial y la reconstrucción sagital, donde estamos viendo un área, una alta densidad retroperitoneal líquido libre en el abdomen, con una evidencia de contraste, ¿verdad? Una extravasación de contraste. Este es el vaso, esta es la ilíaca externa derecha y esta es la ilíaca externa izquierda. Y estamos viendo esta estructura que les estoy señalando con el cursor, el láser, que tiene la mismo realce de contraste que los vasos adyacentes. Así que eso es un área de extravasación de contraste. Esto es sangrado agudo, así que encontramos en este caso la causa para la pérdida de hemoglobina de ese paciente o la baja en hemoglobina en este paciente. Ok, y también quiero repasar a modo breve, ¿verdad? ¿Cuáles son los manejos de estas lesiones vasculares postraumáticas? En el pasado, la cirugía y la cirugía abierta, ¿verdad? Era la única opción que tenían muchos de estos pacientes para manejar estas lesiones vasculares. Pero gracias a los avances tecnológicos hemos tenido, y médicos, ¿verdad? Que ahora hay más procedimientos endovasculares. Así que algunas cirugías ahora las podemos guardar para los pacientes o casos más complicados o para cuando estos procedimientos endovasculares han fallado. Por ejemplo, si yo tengo una ruptura de un aneurisma abdominal aórtico, pues ¿verdad? Va a requerir que se maneje de manera quirúrgica abierta. Pero cada vez ha avanzado más la reparación por endoprótesis
siempre y cuando estos pacientes estén anatómicamente, ¿verdad? Sean anatómicamente hábiles para recibir este tipo de tratamiento. Cuando hablamos de las transecciones o las arterias que están rotas, ¿verdad? Suelen manejarse quirúrgicamente, si no, cuando uno no tiene continuidad del vaso, ¿verdad? Porque en la transección, como les mencionaba, envuelve las 3 capas de la pared, así que no hay continuidad del vaso en esa área, así que por lo tanto las endoprótesis suelen ser, no están indicadas para estos pacientes. Las disecciones tipo o estadio A de Stanford, según la clasificación de Stanford, se manejan de manera quirúrgica, pero ojo, eso siempre depende de la institución, porque hay pacientes que si el paciente está estable y lleva con esa disección mucho tiempo, pueden manejarlo de manera conservadora. Siempre va a depender del paciente y recuerden que esto siempre es un tratamiento multidisciplinario, depende no solo del médico primario que esté evaluando a ese paciente, los médicos de sala de emergencia, el cirujano cardiotorácico, los cirujanos vasculares, el radiólogo, así que siempre hay que mantener, ¿verdad?, esa comunicación abierta. Es importante que los radiólogos le expliquemos a los médicos lo que estamos viendo, qué estamos viendo y esos hallazgos ancilares que puede tener el paciente, que puedan cambiar su manejo. Ahora, los procedimientos endovasculares son la primera línea para el manejo de las lesiones torácicas, los pseudoaneurismas periferales y para controlar sangrados activos. Los pseudoaneurismas periferales, ¿verdad? O de extremidades, usualmente se tratan con los coils, la pega o las partículas, pero también se pueden tratar con endoprótesis con injertos. Cuando tenemos sangrado en un órgano sólido, como decir el vaso, pues se puede manejar por embolización y también esto hay evidencia de que al hacerlo de esta manera mantiene flujo colateral al órgano. Cuando se hacen reparaciones aórticas de manera endovascular para lesiones que envuelven la aorta descendente o abdominal, los estudios han demostrado recientemente que esto representa una baja en la mortandad y morbilidad del paciente y que presentan menor riesgo de que el paciente termine con parapléjico. Así que, ¿verdad? Pues el futuro se ve prometedor para estos pacientes y ahora tenemos más cosas que les podemos demostrar. Quería enseñarles otro ejemplo, ¿verdad? De, como les mencionaba ahora, de órganos sólidos, ¿verdad? Pues una pseudoaneurisma del vaso o el spleen. Estamos viendo en la imagen A, es un CT luego de la administración de contraste intravenoso. Estamos en una fase arterial porque vean la aorta aquí bien brillante, ¿verdad? Realzando con contraste. Y veo demarcado por el círculo rojo un área focal que tiene el mismo realce que la aorta. En una reconstrucción coronal veo que esa área y reconstrucción coronal de intensidad, de máxima intensidad, veo que esa área focal sigue el vaso, o sea, viene la arteria esplénica y ahora tengo esa área focal nuevamente con realce de contraste. Vean que el vaso a esta etapa todavía tiene áreas hipoatenuantes y hiperatenuantes. Cuando se le realizó al paciente una angiografía convencional, vemos al menos 2 áreas bien definidas, protuberancias focales de contraste, que era lo mismo que correlaciona con lo que estábamos viendo en la tomografía computarizada en un paciente politraumatizado que estaba teniendo pseudoaneurismas del vaso y tiene otras áreas focales de sangrado. Ok, esto es otro ejemplo, ¿verdad? Para que vieran una laceración en este caso del hígado, así que estamos viendo imágenes por tomografía computarizada luego de administración de contraste intravenoso en cortes axiales. Y en la imagen C estamos viendo una imagen de la angiografía convencional. En la imagen A, la flecha amarilla lo que me está enseñando son que tengo múltiples áreas hiperdensas, ¿verdad? En el vaso de realce, en el vaso, perdónenme, en el hígado de realce de contraste. Tengo un área focal que coge contraste casi o tiene el realce de contraste casi al mismo nivel de la aorta y tengo un área bastante grande o amplia del hígado derecho que no está teniendo el realce de contraste. También acuérdense siempre, la doctora Marrero les dice de buscar, ¿verdad?, los hallazgos ancilares o con estos pacientes que tengan las pistas que nos están dando. Miren las burbujitas de aire aquí, esto es un trauma penetrante. Así que
Cuando se le hizo la imagen tardía, vean que ahora la aorta ya no tiene el mismo realce que tenía en la imagen A, ahora la aorta ya no está teniendo realce de contraste. Esas áreas hiperdensas que yo veía aquí ahora se ven más grandes. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que esto es sangrado activo. Este paciente son los que hay que manejar ahora. Tuvo una laceración del hígado, una laceración compleja con sangrado activo, que lo podemos identificar rápidamente como un área que cuando le doy contraste intravenoso, primero tiene realce de contraste y luego ese contraste en las imágenes tardías se vuelve, la cambia, se vuelve más grande. Y aquí estamos viendo que este paciente pues, se le hizo una embolización para parar ese sangrado. Así que en otro ejemplo también del vaso, este paciente tiene ahora, miren el trauma aquí abierto, tenía el abdomen abierto, tiene sangrado peritoneal, tiene otras, ¿verdad? Otros hallazgos que podemos encontrar, pero nuevamente vemos un área focal que coge casi o tiene el mismo realce de contraste que la aorta y que cuando se hacen las imágenes tardías, esa área se vuelve más grande, así que esto es otra área de aquí. Perdónenme, en las imágenes de tardías, no veo que esa área se vuelva más grande, ¿verdad? Cuando en la imagen tardía no veo esa área, no la puedo identificar. Así que a diferencia del paciente anterior que tenía sangrado activo, aquí lo que estamos viendo es la formación de un pseudoaneurisma, que va a seguir, como les mencionaba siempre, el realce del vaso adyacente. Y, ¿verdad? En conclusión, o para resumir lo que hemos discutido en la tarde o noche de hoy, el diagnóstico de estas lesiones postraumáticas vasculares depende altamente de la eficacia y la certeza con la que interpretamos las imágenes. Así que los radiólogos, sobre todo los que leemos en los settings de sala de emergencia, es muy importante que reconozcamos estas lesiones, que reconozcamos los hallazgos y las posibles complicaciones que pueden tener. ¿Por qué? Porque, y eso yo siempre se lo recuerdo a mis residentes, no importa que no vayamos a ser radiólogos de sala de emergencia, no importa que vayamos a ser especialistas en imágenes cardiotorácicas, todos vamos a enfrentar en nuestras prácticas pacientes, ¿verdad?, que tengan trauma, todos tenemos familiares que tienen trauma. Así que es bien importante que podamos reconocer las imágenes directas e indirectamente que nos digan que estos pacientes tienen lesiones vasculares postraumáticas para hacer el diagnóstico correcto en el momento correcto. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, del diagnóstico va a depender el manejo, de la localización va a depender el manejo, de los hallazgos axilares va a depender el manejo. Así que nuevamente, estos pacientes requieren un manejo rápido y que seamos rápidos a la hora de atenderlos. Y por eso hay que, ¿verdad?, poder describirlo de manera certeza. Estas son las referencias que usé y ahora pues pasamos a la sección de preguntas.